Por eso es que nos establece, dice la Escritura, como una nueva creación. Y si es una nueva creación, ¿de qué nos está hablando? De un nuevo Génesis, de una nueva criatura. Y esa nueva creación contiene el diseño del Padre. Y parte del diseño del Padre es depositar su naturaleza. Casa de Fe. De víctimas a conquistadores. Muchas veces o a lo largo del tiempo nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos en un estado espiritual que se manifiesta en lo terrenal de una manera que aun cuando nosotros no lo estemos decidiendo de esa forma o no lo estemos pensando de esa manera, manifestamos la condición de nuestros corazones, la condición de nuestros pensamientos, la riqueza y, aunque se escuche fuerte, la pobreza también de nuestros corazones. Y por mucho tiempo hemos mantenido una condición de víctimas ante todo. Ante la vida, ante las situaciones, vamos a darnos cuenta que en ocasiones nosotros no solo no somos responsables de nuestras buenas o malas decisiones, aunque de las buenas es un poco más fácil, sino además no es necesariamente que responsabilicemos a alguien más, sino culpamos a alguien más. Es decir, yo en una ocasión le decía a una persona: es que mira, esto me afecta y mira esta situación, y para no entrar a detalles de lo que estábamos hablando, y le decía: mira, es muy diferente sentirte responsable o ser responsable a sentirte culpable o ser culpable, ¿verdad? No es lo mismo que yo asuma la responsabilidad de mis actos y mis decisiones a que yo tome la posición de víctima ante las situaciones y en muchas ocasiones victimice o proyecte ese victimismo de mi vida hacia alguien más. Parte del diseño de Dios no consiste, o el diseño de Dios no consiste en tenernos en un estado de víctimas. El Señor en diseño nos restaura, nos llama, nos convoca, nos empieza a llenar de su espíritu, de su gracia, de su presencia y de su entendimiento para trasladarnos a una condición de conquista. Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que una de las primeras modificaciones, pero también adjudicaciones que debemos hacer en nuestros corazones y pensamientos, es saber de que muy probablemente nuestras vidas a lo largo del tiempo han sido conducidas como las de personas víctimas de situaciones, de personas, de momentos, de contextos. Pero el diseño de Dios es muy distinto y muy diferente a esa idea. Por eso es necesario que entonces tomemos en cuenta que necesitamos comprender el origen de nuestras vidas. Es darnos cuenta de que en nuestras vidas inicia un regénesis. Así como cuando el Señor inicia la tierra, empieza a ordenar la tierra, separa la luz de la oscuridad, pone los animales, pone las plantas y pone al hombre, y es un génesis. Nosotros como hijos de Dios necesitamos un génesis en nuestros corazones. Vamos a entender y darnos cuenta que todo lo que Dios ha trazado a lo largo del tiempo a través de las escrituras, de los hechos y de los acontecimientos visibles, siempre ha manifestado la existencia invisible de su propósito. Es
decir, Dios no inició un Génesis solo para hacer un mi Génesis aquí, güey, porque, no sé, hoy me levanté con el ánimo. No, en realidad ese Génesis físico, visible, lo que nos traía luz era la comprensión de que eso invisible era el resultado de un propósito en apariencia invisible, que no solamente necesitaba suceder con la tierra, con el planeta Tierra, sino con la tierra de nuestros corazones. Nuestros corazones, en repetidas ocasiones en las Escrituras, hablan de esa representación como tierra. Por eso habla de semilla que se siembra. Entonces nosotros, como esa tierra, necesitamos experimentar el orden de Dios para que inevitablemente entonces sea manifiesta la expansión de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. El Señor no expandió la tierra, sino hasta que ordenó la tierra. El Señor separó la oscuridad de la luz, porque nosotros, como tierras espirituales, también necesitamos, como decía Job, a causa de la oscuridad, de las tinieblas que habían en mí, no podía ver, pero que sean separadas de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Y para eso inevitablemente se requiere y se necesita la intervención divina de Dios, como cuando ordenó la tierra, para que entonces podamos empezar a experimentar ese nuevo Génesis, ese Edén espiritual que es plantado en nuestros corazones, ese Edén espiritual que es plantado en nuestros pensamientos. También esto nos va a llevar a comprender, entonces, cuando empezamos a entender que muchas veces hemos vivido como víctimas y no como conquistadores, que poseemos características genéticas espirituales de quien ahora nos posee o de quien nos va a poseer. Es decir, del Padre. Cuando toma posesión la tierra adopta las características que el Padre quiso. Estas plantas, estos animalitos, todo lo que Él hizo. La tierra tomó la forma que Él había diseñado y pensado. Pues lo mismo sucede en nosotros como esa tierra conquistada por Dios. Empezamos a tomar esa genética, ese diseño. Empiezan a surgir en nosotros aquellas cosas que Dios, de pronto en lo invisible, había preparado para hacerlas manifiestas en esta tierra visible. Pero no solamente en el planeta Tierra, sino en esta tierra visible, que somos sus hijos. Y resultado de comprender esto en nuestras vidas, inicia un proceso, surge un proceso de formación en una nueva dimensión, de una nueva naturaleza. Cuando el Señor trae orden a la tierra, Él implanta su naturaleza. Por eso nos parece hermoso cuando nosotros vemos un paisaje. Hay a quienes les gustan el olor a grama, y si llueve y uno abre la ventana y siente el olor a grama mojada o a tierra mojada. O si vamos por un paisaje y mira qué bonito, mira ese lago. Porque Dios puso de su naturaleza, de ese diseño que Él tenía. Pues algo similar sucede también en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Dios pone de su naturaleza. Por eso es que nos establece, dice la Escritura, como una nueva creación. Y si es una nueva creación, ¿de qué nos está hablando? De un nuevo Génesis, de una nueva criatura. Y esa nueva creación contiene el diseño del Padre. Y parte del diseño del Padre es depositar su naturaleza. Con todo lo visible, el Señor ha expuesto de manera visible todo lo invisible de su propósito.
Y parte de esto es que nosotros empecemos a darnos cuenta que el Señor nos dio un diseño de conquista. El Señor nos dio un diseño para triunfar, para vencer, para avanzar, para ser fortalecidos, para ser amados, para ser bendecidos. Habrán escenarios que requieran el entendimiento, el conocimiento y la ciencia. Yo escuchaba de alguien que en lo personal llenaba poderosamente mi corazón y decía: la iglesia ha orado por avivamiento en este tiempo, pero lo que está sucediendo es que efectivamente se está dando un avivamiento, pero del conocimiento de Dios, de la ciencia espiritual del Padre, que empieza a llenar los pensamientos y el corazón de su conocimiento, de su inteligencia, de su vida, de su naturaleza, de su genética, de su presencia, de su presencia, de su gloria, de su poder, de su amor, de su gracia. Señor, en este tiempo, a partir de este tiempo, yo creo que va a empezar a levantar una generación en nuevas dimensiones que progresivamente serán aumentadas y que inevitablemente repercutirán en las generaciones aún no nacidas. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dice así: porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Aquí quisiera sacar varios elementos importantes. Dice que todo lo que es nacido, en otras palabras, voy a sacar sinónimos: todo lo que es procreado, todo lo que es regenerado, todo lo que se convierte en una especie similar a quien lo engendra, todos aquellos que han sido sellados, dice la Biblia, que hemos sido sellados por su Espíritu. A eso se refiere la Escritura, donde dice que todo lo que es nacido o que es hijo, hay versiones que hablan de nacido, todo lo que es nacido, procreado, regenerado, que recibe la especie de quien lo engendra, quien recibe el sello del Espíritu, vence. Es decir, el Señor levantó una generación no de víctimas. El Señor en su diseño engendra conquistadores victoriosos por la genética espiritual que lo engendra. Y la genética espiritual de nuestro Padre no es el de un fracasado, no es el de una víctima, sino de un ser, de un Dios, de un Padre altamente victorioso, que a lo largo del tiempo ha manifestado la victoria de su propósito, que a pesar de que algunos planes humanos por las decisiones erradas y equivocadas hayan existido, su propósito continúa y se mantiene victorioso. Y es por eso lo importante de que nosotros nos conformemos, nos adaptemos, nos hagamos al propósito, porque al aliarnos al propósito estamos encaminados a la misma victoria de su propósito. Por eso dice la Escritura que los que se han hecho conforme a su propósito, estos son los que aman a Dios. A estos todas las cosas les ayudan a bien. Por eso dice aquí que el Hijo, todos los que son hijos de Dios, o todos los que nacen de Dios, vencen, triunfan. Ay, pastor, entonces no voy a pasar ningún escenario, el horno de fuego conmigo no va a ser tan fuerte, no, eso no lo dice la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que donde tú estés, por donde tú pases y en la condición en la que te encuentres, tú eres un nacido que a través del propósito de Dios tú vences. Tenemos ahí el versículo: vence al mundo, vence.
nos está hablando en la traducción literal, dentro de las traducciones literales de esta palabra, del griego al español, habla de conquista, de prevalecer, de una total victoria. Wow, quiere decir que la Escritura nos está diciendo que todo lo que es nacido, todo lo que es procreado, todo lo que es regenerado, experimenta un génesis, todo lo que es de la especie que lo engendra, todos que tienen el sello del Espíritu, tienen la capacidad de conquistar, de vencer, de prevalecer y de mantenerse en total victoria en medio de cualquier escenario. ¿Estamos viviendo una pandemia mundial? Por supuesto que sí. Esto no nos lleva a ser insensatos, pero nosotros adoptamos esta situación desde Cristo, no desde la crisis. Porque cada escenario en el que nosotros estamos y nos encontramos, lo asumimos desde esta victoria que hemos recibido, desde esta conquista que hemos recibido. Desde este lugar en donde hemos sido procreados, desde este lugar en donde hemos recibido esta genética espiritual, desde este lugar en donde nosotros hemos sido renacidos, regenerados, para prevalecer, para avanzar victoriosos. Dice, vence al mundo. La palabra mundo viene del griego cosmos con K. Y esta palabra cosmos, mundo, se refiere al sistema ordenado por el hombre, todo lo cosmético y todo lo doméstico. Es decir, solo este versículo de la Escritura nos está revelando tantas cosas poderosas y gloriosas que deberían llenar nuestro corazón de alegría, de entendimiento, de gratitud, porque dice la Escritura que todo el que es procreado, todo el que es regenerado, todo el que recibe la vida de Dios, todos los que fueron sellados por su Espíritu, conquistan, prevalecen, tienen una total victoria sobre todo el sistema del hombre creado y ordenado, sobre todo lo cosmético y todo lo doméstico. ¿Por qué? Porque reciben en sus corazones como una plantación de Dios divina la victoria de la vida eterna. ¿O no es acaso eso lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le pidió un vaso de agua? Si tú supieras quién soy yo, no sería yo quien te pidiera el vaso a ti. Me estarías pidiendo a mí, que soy la fuente inagotable en donde tú recibes la vida eterna. Nuestros ojos tienen que ser abiertos en este tiempo y para el que viene y hasta lo último de nuestros días, en donde podamos ser reubicados a esa condición celestial, en donde en realidad Dios nos ha ubicado como conquistadores, como nacidos, procreados, regenerados de Dios, como sellados por su Espíritu, para conquistar, prevalecer y obtener a través de Él esa victoria total sobre el sistema ordenado de los hombres y sobre todo lo doméstico y lo cosmético, porque hemos recibido en nuestros corazones y en nuestros pensamientos la vida eterna de Dios. Y es esta entonces nuestra fe, nuestra convicción, nuestra persuasión, nuestra profesión, le llamó Pablo, le llamó Jesús. Nuestro sistema gobernante de verdad es nuestra fe. Esa es nuestra seguridad. Nuestra fe no es el cosmos del hombre, nuestra fe es el sistema de verdad, que es Él en nuestro corazón plantando la vida eterna. Por eso Él mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque recibimos todo un sistema increado en Él mismo para ser cultivado en nuestros corazones, para ser cultivados en nuestros pensamientos. Y esta verdad y este camino y esta vida
podamos experimentarla y esta vida pueda abrazar lo profundo de nuestros corazones, lo profundo de nuestros pensamientos, lo profundo de nuestros sistemas de creencias, lo profundo de nuestra forma de accionar, lo profundo de nuestra manera de relacionarnos, lo profundo de nuestra manera de vivir, lo profundo de nuestra manera de ver, lo profundo de nuestra manera de hacer. Lo profundo incluso hasta empieza a modificar la forma de hablar, porque nos hemos convertido en esa tierra donde Dios ha plantado su Edén. Por eso dice la Escritura, y son cartas abiertas, templos vivientes, piedras vivas del templo espiritual de Dios, que es su reino. Esto verdaderamente es poderoso. Vamos a leer, y esto nos va a servir. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, con minúscula, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Hombres grandes, pero con un espíritu renacido. Por eso eran poderosos en el espíritu que los tenía por posesión, que había conquistado sus corazones. Vamos a ver lo que dice en el versículo 8. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón y a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y en el versículo 13, me voy a adelantar al versículo 13, dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, como leímos hace unos momentos. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que, todos creo que estamos sabidos aquí, que en este momento lo que Dios hace es manifestar las 10 plagas, ¿verdad? Pero en el versículo 5 claramente Jesús dice para quiénes eran estos milagros. Y dice que quienes sabrán que Él es Jehová, cuando extienda su mano sobre Egipto, van a ser los egipcios. Y dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Conocemos más o menos de las plagas. La primera plaga, si no estoy mal, es la del agua llena de sangre. Mueren todos los peces, se salvan solamente las ranas, y se convierte entonces en la segunda plaga, donde las ranas se comen todos los cultivos de las personas. El tercer plaga es la de los mosquitos, los piojos, las pulgas. La cuarta plaga es la de la peste del ganado. La quinta plaga es de salpullido y úlceras en la piel. La sexta plaga es de un granizo de fuego. La séptima plaga es de langostas. La octava plaga era de oscuridad de Dios. Y la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Se me olvidó mencionar también la quinta plaga, que era la de las pestilencias, como pandemias, ¿verdad? Pero pasa aquí algo que en lo personal llama poderosamente mi atención, y quisiera que fuéramos a Números 14, versículo 1, y dice que entonces toda la congregación, refiriéndose a todo el pueblo de Israel, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
se quejaron contra Moisés luego de que ya fueron libertados y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y le decían el uno a otro, se decían entre ellos: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Querían quitar el liderazgo de Moisés y establecer un nuevo liderazgo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquí pasa algo. En el versículo 13, quiero leerles el versículo 13, dice: pero Moisés respondió porque el Señor estaba molesto. Y viene Moisés y funciona como un tipo intercesor y le dice al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque el Señor quería castigarlos y dejarlos sin vida, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que días ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que los has hecho morir. Pero yo no sé si nosotros nos logramos percatar de algo, y por eso quise recalcar cuando dice que las plagas eran para el conocimiento de alguna manera de los egipcios, porque el pueblo de Israel había presenciado esas 10 plagas. Es decir, el pueblo de Israel lo vio, estuvo presente, vieron las cosas que pasaron, vieron que se fueron los cultivos, vieron los ríos llenos de sangre, vieron las pestes, vieron las úlceras, vieron los piojos, vieron las langostas, vieron todo eso que de la nada, llamémoslo así, habían surgido. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era manifestarse de una manera gloriosa para intimidar a un pueblo. Y al pueblo que estaba intimidando en ese momento era el de Egipto y no al de Israel. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Que Israel sale del pueblo de Egipto, pero sale sin conocer a Dios. Vieron hacer a Dios milagros, pero desconocían quién era su Dios. Al punto que en la condición humana ellos eran libres, pero seguían siendo presos de lo que había en sus corazones y de lo que había en sus pensamientos. Y esa condición de esclavitud es la que en algún momento empezamos a ver manifiesta en esto que leímos. Un pueblo que empezó a quejarse, un pueblo que empezó a lamentarse, y tú te vas a dar cuenta que cuando nosotros permitimos o permanecemos en una condición de esclavitud, lo que va a haber en nuestras vidas, aún estando libres, es lamento, es queja, es incertidumbre, es las ganas de volver o creer que sin Dios nosotros podíamos obtener la victoria. Y la evidencia más clara para el pueblo de Israel era que sin Dios ellos nunca hubieran podido ser libres. Pero el milagro o los milagros que sucedieron dejaron manifiesto para con los egipcios que los egipcios supieran de que había un Dios, pero para el pueblo de Israel ese Dios seguía inexistente de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo leemos. Por eso es que el Señor estaba enojado, estaba molesto, al punto que quería terminar con la vida de los egipcios. Ellos querían un nuevo liderazgo. Empezaron a culpar, no a responsabilizar a Moisés y a Aarón de haberlos libertado. El pueblo culpó a Moisés, no responsabilizó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación, al pueblo del Señor, a este desierto para morir junto con todos nuestros animales?
¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Y saben a qué le llamaban obligación ellos? ¿O cómo los obligó Moisés a ellos? Con las plagas. O sea, no vino y se puso, mira, tenés que ir o te voy a pegar. No, los obligó a través de las plagas. O sea, fueron maravillas, milagros y prodigios lo que obligó al pueblo a ser libre. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y en el versículo 11 dice: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Cuando nosotros permanecemos en una condición de esclavitud, y eso nosotros lo podemos, de victimización, de esclavitud, y nosotros lo podemos leer a través de las escrituras, caemos en una actitud de soberbia y de desobediencia. Yo no sé si ustedes se percatan, pero hasta este momento Moisés seguía siendo obediente en todo, a pesar de la rebeldía de todos los que querían quitarlo. Lo culpaban, lo señalaban, y el Señor le decía algo y lo hacía. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10:4. De esta roca habla el apóstol Pablo. Y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en el versículo 6, mas estas cosas, todas las que hemos estado leyendo, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En otras versiones dice: y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no seamos igual que ellos. Es decir, aquí pasa algo súper poderoso y glorioso. El apóstol Pablo nos está revelando que la roca que los perseguía, a la que Moisés golpeó y que le dio de beber al pueblo entero y a todos los animales, era Cristo. A ellos los seguía una nube, los dirigía una nube, los libertó 10 plagas, tenían maná en el desierto, se fueron con el oro de los egipcios, y lo único que había en su corazón era desobediencia, dolor, ingratitud, queja, lamento, amargura, culpa. Culpaban a los líderes de todo lo que ellos no podían entender. Y dice el apóstol Pablo: y estas cosas sirvieron como ejemplo para todos nosotros. Por eso es que esa roca, al ser golpeada, tenía la capacidad de dar el agua y brotó a chorros, dice la escritura, porque era Cristo. Con razón Jesús le dijo eso a la mujer samaritana. Con razón Jesús a la mujer samaritana le dijo: si tú supieras quién soy yo, incluso en el desierto, aunque no me reconocían, porque la escritura dice que a lo largo del tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha estado Cristo presente, solo que ha estado presente a través de figuras, sombras, tipos. Y aquí vemos una de ellas, una roca. Nunca ha dejado de estar. Y aun cuando la roca brotó y les dio agua a
todos, ellos fueron incapaces de reconocer de que Cristo estaba con ellos. He aquí la importancia de que nuestros corazones sean renovados, logren dimensionar de que somos hijos, porque probablemente Dios ha estado operando, obrando y haciendo de muchas formas, de muchas maneras en nuestras vidas, pero nosotros seguimos esclavizados o victimizándonos desde nuestra propia perspectiva, cuando Cristo siempre ha estado presente en nosotros como sus templos. Nosotros no somos víctimas ni de nada ni de nadie. Nadie en nuestras vidas es culpable de nada ni de algo. Ahora que somos regenerados, experimentamos un nuevo Génesis. Es nuestra responsabilidad ser formados como hijos a través de Cristo. Por eso es que nosotros vamos a ver en repetidas ocasiones que Dios, como el pueblo no lo conocía, Él necesitaba darse a conocer. Y eso lo vemos nosotros en Éxodo 19, si no estoy mal. Le estoy poniendo todo esto para que lo podamos ver. En Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí, llegaron al monte de Sinaí. En el capítulo 20 vemos que Dios entonces en ese momento ya le da los mandamientos a Moisés. En ocasiones hemos escuchado y hemos dicho incluso que el pueblo de Israel pudo haber llegado en semanas a la tierra prometida. Pero parte de la instrucción que Dios le había dado a Moisés era que llegaran al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí empezaran a servirle a Dios. Y es ahí, a los 3 meses, dice la escritura, llegaron ahí, quiere decir que en semanas no hubieran podido llegar, donde Dios le da su ley a Moisés. ¿Y por qué le da Dios la ley a Moisés? Porque era la forma en la que se iba a revelar a su pueblo quién era Él. Les iba a mostrar cuál era su carácter. Les iba a mostrar cuál era su forma de ver las cosas. Por eso es que la ley es tan perfecta, que ningún hombre sobre la tierra puede cumplirla. Porque es completamente perfecta. Porque está manifestando el carácter divino de Dios. Y la idea de Dios era que a través de esa ley, entonces ahora sí, el pueblo pudiera conocerle. Porque las obras, las plagas y todo lo que había sucedido era para que los egipcios se dieran cuenta de quién era el Dios de Israel. Pero esta ley era para darse a conocer a su pueblo, a sus hijos. Por eso es que nosotros vemos que en Jeremías 31:33 dice la escritura: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ya no como se la dio a Moisés, sino en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Todo lo que nosotros vemos a través del tiempo y de las escrituras, vemos claramente que Dios lo que estaba haciendo era traer como una sombra, como un tráiler espiritual de lo que Dios en realidad quería hacer. Y por eso es que nosotros podemos ver en Mateo 21:43, nosotros vimos con claridad que el pueblo de Israel, aun siendo libre, recibiendo la ley, no heredó la tierra prometida. A raíz de eso, posteriormente a ese momento es donde Dios entonces a través de Moisés elige 12 espías. Y de estos 12 espías, 2 espías fueron los que de alguna manera tuvieron la labor de reconocer la tierra. Y aun cuando estos 12 espías se acercaron a la tierra, los espías se quejaban y se lamentaban y hablaban de lo difícil y de lo complicado que iba a ser poder conquistar la tierra prometida. Y hubo un solo hombre, que fue Caleb,
el que siguió siendo obediente a la instrucción de Dios. Pero es entonces donde nosotros vemos en Mateo 21:43 que Dios ya dice esto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son estos? Aquel pueblo que Dios había escogido. Y vamos a ver Mateo 5, 14, 16 al 16, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el pueblo de Israel llega a un monte, al monte Sinaí, donde Dios se da a conocer. Y aquí, espiritualmente hablando, Jesús está haciendo referencia a un pueblo espiritual que es colocado sobre un monte. Ya no podían ser aquellos, porque aquellos murieron todos. Y por eso en Mateo 21:43 es donde el Señor le dice: a ese pueblo será quitado el reino. Por eso murieron. Y le será dado a otro pueblo que sí pueda dar los frutos de su reino. Y es entonces donde Dios, todo lo que hemos visto a través de las Escrituras, nos revela que todo eso que ha pasado, como dice la Biblia, es para que nosotros podamos ver que el Señor nos ha llamado a nosotros como ese Israel espiritual. Y si nosotros somos ese Israel espiritual que fue asentado sobre un monte, porque ninguno de nosotros estuvo en el monte de Sinaí, ninguno de nosotros salió literalmente del Egipto físico, y ninguno de nosotros estuvo en el desierto. Quiere decir que todo eso era una figura para que nosotros pudiéramos darnos cuenta para este tiempo que nosotros, como su pueblo y como su familia, seríamos asentados sobre un monte, como asentó a aquellos en el monte Sinaí para darles sus mandamientos, pero ahora sobre un monte espiritual, para que nosotros podamos realizar, producir los frutos de su reino. Y por esa misma razón es de que el Señor a cada uno de nosotros que nos ha llamado y que nos ha convocado, nos conduce en un proceso de libertad. Un proceso de libertad en nuestros corazones, un proceso de libertad en nuestros pensamientos, un proceso de libertad en nuestras relaciones. Ama a todos, pero elige bien con quién relacionarte. Albert Einstein decía algo que en lo personal me gusta mucho, y decía: el problema del hombre no es la bomba atómica, sino su corazón. Es decir, no es algo externo, es algo interno. Sí, todos nosotros y los que nos están viendo son parte de este reino espiritual, pero ahora necesitamos experimentar esa salvación progresiva que nos permite poder ir reconociendo que somos ese pueblo, ese Israel espiritual y esa familia de parte de Dios para con esta tierra. Esos hijos que en proceso de formación pueden representar los intereses del cielo, transformar la cultura a través de la expresión de la cultura que reina en sus corazones, dejando de ser víctimas de todo contexto, culpando personas, señalando entornos, cuando todo lo que ha pasado simple y sencillamente lo único que hace es exponer y revelar la condición de nuestro corazón, y para que podamos darnos cuenta de qué cosas todavía siguen de ese Egipto espiritual gobernando nuestras vidas. Es el tiempo de decidir,
Es el tiempo de creer, es el tiempo de obedecer, es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de que logremos dimensionar y darnos cuenta de que fuimos llamados y convocados, predestinados. Por eso es que no somos ningún error. Por eso es que si todo esto aconteció incluso cientos y miles de años antes de que nosotros naciéramos, y Dios ya estaba pensando que todo eso iba a servir como una referencia para que no repitiéramos la historia, solo nos quiere decir una cosa: que Dios a nosotros ya nos había elegido, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros fuimos llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser engendrados por Dios, para ser establecidos como una generación triunfante, conquistadora y victoriosa, este es el tiempo y es el momento para que abramos nuestros ojos a la vida del Espíritu y empecemos el proceso de despojo de aquellas cosas que nos pueden detener. Cuando los espías fueron enviados, que eran 12, este número aparece alrededor de 187 veces en la Escritura. Lo único que estaba manifestando Dios era lo que iba a venir, porque el 12 como numerología para ese tiempo representaba una perfección de gobierno. En otras palabras, el Señor mandó 12 espías porque estaba anunciando lo que iba a entrar a gobernar, el perfeccionamiento del gobierno de los cielos en la tierra prometida. Y esa tierra prometida es el reino de Dios que hemos recibido en nuestros corazones. Por eso le decían a Jesús: Jesús, ¿dónde está el reino? Y él les decía: no pueden decir está aquí o está ahí, porque está ento, de ese griego, dentro de sus corazones. Fuimos llamados como una generación que necesitan experimentar esa libertad en sus corazones. Y esto no es para que de pronto caigas en afán o en preocupación y te pongas a ver y decir: entonces no soy hijo porque yo todavía no. Esto lo que nos permite es también crecer en una inteligencia intrapersonal como resultado de la dirección espiritual, para que podamos darnos cuenta de qué áreas de nuestras vidas deben experimentar un despojo del Egipto espiritual y ser conducidos en el proceso de formación, transformación, compromiso, obediencia y entendimiento de la vida del reino. Porque ese pueblo que Dios ha elegido, dice la Escritura, es a quien escogió, porque darán los frutos de ese reino. Y somos nosotros los amados, los llamados, los escogidos, los bendecidos, avanzar en esta vida en Cristo con entendimiento, con fortaleza, no importando el escenario, el contexto, la adversidad. Aun cuando tú estés en el horno de fuego, lo que está sucediendo es que se están comprobando tus convicciones y tu carácter y la revelación de Cristo en tu corazón. Así que no es tiempo de desmayar, no es tiempo de dejar de creer, no es tiempo de dejar de hacer. Es tiempo de levantarse, creer, avanzar y entender que en todo proceso en el que nosotros estamos es porque gracias a Dios hemos sido llamados, escogidos y adoptados por el Padre para ser transformados a la imagen de su Hijo. Y la imagen de su Hijo es la de conquista, no de víctimas. Nosotros no somos víctimas de un sistema. Nosotros somos una generación de victoria y de triunfo que requiere y necesita que nuestros pensamientos sean transformados, que nuestra visión deje de estar centrada en nosotros y empiece a ver la expresión de Cristo en nuestros corazones.
Casa de Fe.